Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a entrar a repasar las teorías de las subculturas delictivas, teoría propuesta por el doctor Albert K. Cohen. Para mayor entendimiento, estaremos el día de hoy mi compañera Vanessa Ríos Jaramillos y mi persona Simón García Pasos para explicar este tema. Hay que entrar a entender quién es el doctor Albert Cohen. El doctor Albert Cohen fue un estudiante de sociología graduado de Harvard en el año 1948 que compartió sus años de estudio con el profesor Talcott Parsons, que fue uno de los grandes hombres que cambió su pensamiento y acuñó sus teorías o su camino a seguir para hacer sus estudios criminológicos en su tiempo. En el año 1955, el doctor Albert Cohen trae a coación estas teorías de las subculturas delictivas. Se desempeñó como vicepresidente de la Asociación Americana de Criminología desde el año 1984 hasta el año 1985. Fuera de esto, en el año 1993 fue galardonado con el premio Sutherland, que reconoce su alto rendimiento y en sus estudios criminológicos y los grandes aportes que dieron para la época. Ya entrando en tema, vamos a hablar sobre las subculturas criminales. Esta es una teoría formulada por el doctor Cohen que le trata de dar una explicación del porqué de la delincuencia organizada de los jóvenes en la primera mitad del siglo XX. Y para dar mayor entendimiento, en su libro Delinquent Boys nos trae 4 puntos a entender. Cómo las bandas juveniles fueron un problema que asustaron a Estados Unidos en la primera mitad del siglo XX, que era una delincuencia sin orden, que se presentaba normalmente en unas condiciones sociales desfavorables y que la insuficiencia de los mecanismos de corrección social y la prevención social fueron parte del crecimiento continuo de esta problemática. El porqué de las subculturas, Cohen nos los trata de traer en 3 puntos específicos. La estratificación de la sociedad en clases, la clase baja, la clase media y la clase alta, y cómo sus brechas económicas eran muy grandes, se diferenciaban demasiado, y la imposibilidad de cada una de las clases para escalar hasta la otra. La búsqueda de un estado de bienestar por parte de estos jóvenes para pertenecer a una banda y llegar a una zona de confort con su comportamiento criminal. Y la falta de respeto por esta clase media. Cohen en todo su estudio hizo énfasis en la importancia de los valores de la clase media pujante y que vino creciendo durante esa época. Entonces él ya trata de dividir estos jóvenes en 3 clases. Los divide en college boys, que eran los jóvenes que hacían parte de esta clase baja. Pues todas las 3 clases eran de jóvenes que hacían parte de esta clase baja, pero estos jóvenes no hacían nada por salir de ella, no generan un comportamiento criminal organizado, pero tampoco hacían nada por salir de esa clase. También están los corner boys. ¿Qué eran los corner boys? Eran los chicos de clase baja que buscaban salir de esta zona de marginación social, pero sin utilizar comportamientos delictivos e ilegales de la época. Y también están los delinquent boys, que son básicamente los jóvenes que se organizan en bandas criminales para cometer actos contrarios a la ley, en contra de la sociedad y el orden, y que muestran una clara falta de respeto y en contra de los valores de esta clase media. Hay que entender los factores sociales que dinamitaron ese comportamiento en la época. Primero que nada, Estados Unidos salía de grandes crisis económicas que se venían agravando año tras año y que también respondían a la grande problemática de migración que tuvo en la primera mitad del siglo XX, más concretamente entre los años 1900 a los años 1918 y en los años 1935 hasta los años 1948, que fue más o menos en los tiempos de las grandes guerras mundiales, en los que mucha gente de Europa migraba hacia Estados Unidos en busca de oportunidades, pero al estar Estados Unidos sumergido en repetitivas crisis económicas, no encontraban oportunidades y eso se vio reflejado en el comportamiento delictivo de los jóvenes de la época que buscaban alguna forma de encontrar un estado de bienestar por medio de su comportamiento. Ya para mayor entendimiento y para mayor conocimiento de este tema, le doy paso a mi compañera Vanessa Ríos para que nos explique a más a profundidad las teorías del doctor Cohen y cómo éste hizo énfasis
en los mecanismos que se deben utilizar para darle solución a estos problemas. Muchas gracias. Bueno, yo les voy a continuar la explicación con las características propuestas por el autor. La primera era la gratuidad. Él nos decía que los hechos de la delincuencia no perseguían un beneficio económico o un lucro para ellos. Lo hacían más que todo por ganar estatus o por tener cierto reconocimiento dentro de la organización. La segunda característica era la malicia. La mayor parte de la actividad delincuencial de las bandas tenía como propósito causar daño y problemas a las personas. Solamente querían que las personas se sintieran incómodas y desagradables. La tercera característica es el negativismo. Ellos tenían unos valores y unas reglas que eran contrarias a lo que la sociedad circundante perseguía. O sea, lo que para ellos era bueno, para nosotros no. La cuarta característica era el hedonismo inmediato. Eran jóvenes impacientes, impetuosos, que siempre actuaban por diversión y que tenían muy poco en cuenta las ganancias remotas. Solamente hacían las cosas de manera deliberada. La quinta característica era la autonomía. Los miembros de la cultura delincuente siempre se oponían a toda restricción o control del comportamiento por las autoridades socialmente aceptadas como la autoridad de los padres, los jóvenes o los agentes de control social. Ellos solamente obedecían a las mismas personas de su grupo. El autor siempre puso énfasis en el papel de la escuela como un grupo principal de referencia. El objeto de estudio de él fueron los jóvenes de clase baja que se encantaban tensionados por la diferencia que tenían con los jóvenes de la clase media. Según la teoría, él decía que muchos jóvenes de clase baja, especialmente los varones, obtenían malos resultados en la escuela y que eso era un conflicto entre los valores dominantes de la clase media que predominaban en la escuela y los jóvenes de la clase baja. Él decía que los jóvenes delincuentes de la clase baja lo que querían era cesar la frustración manteniendo valores antisociales a lo que se veía como bueno que era la clase media. El autor propone como síntesis que la condición social siempre pone dificultades para acceder al éxito económico y más que todo a las personas de clase baja, que siempre se sentían presionados y frustrados. Ante eso, él decía que solamente tenían tres opciones. La primera era incorporarse al ámbito cultural de los jóvenes de la clase media, aún suponiendo que ellos iban a entrar en condiciones de inferioridad. La segunda era integrarse a la cultura de los jóvenes de la calle y que renunciaran a todas las aspiraciones personales. Y la tercera era integrarse a una subcultura delincuente. Cohen siempre sostenía que los valores de la clase media eran los dominantes de la sociedad y toda su teoría se desarrolló con la proposición de que toda acción es el resultado de continuados esfuerzos para solucionar problemas de adaptación. Según el autor, la mayoría de los problemas de adaptación se solucionaban de forma normal, pero había algunos casos en donde las personas siempre elegían soluciones desviadas. El porqué de la elección se decía que lo podían encontrar en los grupos de referencia que tenían a su alrededor. Por último, les voy a contar las características de las subculturas delincuentes, que la primera era la desconfianza o la falta de participación en el gobierno y en las instituciones que representaban al gobierno. La segunda era que ellos compartían los valores de la familia nuclear y del trabajo, pero no los ponían en práctica. No hacían una cohesión social de la comunidad y de la familia. La tercera era que la mayoría de familias de estas personas eran familias monoparentales. Siempre estaba el padre ausente o había siempre una matrifocalidad. La cuarta es que los niños empezaban a trabajar y se iniciaban sexualmente siendo muy jóvenes. La quinta es que predominaba siempre la oralidad y la satisfacción inmediata. No planificaban nada a futuro. La sexta es la predominación de la apatía y la indefensión aprendida personal. Y la séptima es que siempre había gran tolerancia a la conducta desviada y a la psicopatología. Es decir, ellos crecían pensando que lo que estaban haciendo mal era bien. Esperamos que les haya gustado nuestra explicación, que la teoría haya sido clara. Muchísimas gracias a todos.